políticas Centro Maya Quintana Roo, desde el municipio de Felipe Carrillo Puerto, el corazón de la zona maya. Pues ahora sí, cuando hablamos de zona maya, hablamos de toda la zona maya en general, ¿no? Aquí es donde se hizo la guerra de castas. Felipe Carrillo Puerto fue donde se logra finalmente que Quintana Roo se pueda crear como una entidad federativa. Y bueno, hay una historia muy grande. Es el punto de convergencia, ¿no? El punto de resistencia de la indígena. Pero esto era una nación indígena, maya, obviamente, que abarcaba Centroamérica. Sí, hasta Salvador, creo, ¿no? Sí, o sea, fuimos parte de México hasta 1840, 1896, algo así, cuando firmaron los tratados Lord Spencer, algo así, entre la corona británica y Porfirio Díaz, ya que el río lo dividió. Pero antes no existía esa frontera, o sea, éramos una nación que abarcaba todo Centroamérica. Sí. Y fuimos una nación 50 y tantos años, desde 1840 y tantos, que inicia la guerra de casas, a 1902, que llega acá General Bravo, ¿no? Y en particular Felipe Carrillo Puerto, que fue el centro de operaciones prácticamente. Fíjense que el desembarque de mercancías a través de Villachito y todo. A mí me gustaría este programa, vamos a dedicárselo al Día de la Libertad de Expresión, que es precisamente el 7 de junio, se celebra el Día de la Libertad de Expresión en algunos países, no en todos. Y esto es en conmemoración del aniversario de la creación de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1997. Desde 1997, por lo menos en México, se instituye y se celebra el Día de la Libertad de Expresión. Muchas veces no entendemos o no entiende la gente qué es libertad de expresión o cuál es la diferencia entre la libertad de expresión y la libertad de prensa, que además está dentro de nuestra Carta Magna Constitutiva. Pero yo considero que hay ahí una confusión, ¿no? O sea, por un lado, la libertad de expresión es precisamente el derecho que tiene la gente de expresar su sentir en relación, efectivamente, y la libertad de prensa, bueno, pues es precisamente para el gremio periodístico de poder también ejercer la digna profesión. Pero yo creo que desde la prehistoria, ¿no? Bien, algún filósofo griego, no sé, que podré no estar de acuerdo con lo que tú dices, como tú piensas, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Exactamente. No estar todos pensando de hecho, igual y bien igual. Bajo esos preceptos es que se crea precisamente esto, ¿no? Había los países, en distintos países del mundo, existe hasta la fecha, pero hablo de ese entonces, había una línea, un régimen por acallar las voces de los ciudadanos que estaban en contra de esos regímenes, para hablar de la expresión. Y entonces, ¿qué existían? Existían leyes que los encarcelaban, coartaban de mil formas su libertad de decir lo que piensan. Y entonces, precisamente, esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice, bueno, vamos a instaurar este 7 de junio como un símbolo para que en muchos países se recuerde que el pensamiento y la forma de razonar y de sentir del ciudadano debe ser respetada. Que la manifestación de las ideas no puede ser coartada por alguna, ¿no? Sí. Y realmente en otros tiempos fue algo muy, muy grave disentir. Bueno, acá entran en juego cuestiones Cuba, por ejemplo, todavía sí, no se puede decir. Pero antes estaba más grave porque eran cuestiones, si tú quieres, más ideológicas, de carácter religioso, ¿no? Hubo una época de la Santa Inquisición en donde si a alguien se le ocurría decir... Bueno, se perseguía a la gente. Perseguía, nada más veías... Bueno, hubo alguien que dijo que el planeta, la Tierra era redonda y sufrió persecuciones, agresiones y todo. Porque no estaba en el pensamiento único de la Tierra era plana. No te vayas lejos, o sea, aquí México siempre había estado sojuzgada la situación de la libertad de expresión, ¿no? O sea, y todavía hay asesinatos de periodistas, ¿no? Connotados, uno de aquellos, Manuel Buendía, no sé si... ¿Cómo no? Entonces, la verdad es de que también
yo creo que la libertad de expresión pasó a otro plano cuando se empieza a llamar al periodismo el cuarto poder, Sí. ¿no? Entonces también ahí hubo sus excesos porque hubo gente que utilizaba precisamente la prensa para otras cosas. Es verdad, ¿no? que la libertad de expresión tiene sus bemoles, porque si bien es cierto que tú no puedes utilizar la libertad de expresión como un canal para difamar, como un discurso de odio, como un ente para amenazar, como una incitación a la violencia, por ejemplo. De venganza. Es verdad que no puedes usar la libertad de expresión para ese tipo de cosas. Sin embargo, para eso existen leyes. O sea, la ley cuida que no dañes a terceros, pero al mismo tiempo respeta tu derecho a hablar. Esa línea tan delgada y tan invisible entre no transgredir a un segundo o un tercero y defender tu libertad de expresión es precisamente la que deberían de enseñar a los niños desde pequeños. Y no hablo solamente de las escuelas, hablo también de las familias, de los padres. En la casa te tienen que enseñar por qué no debes de insultar a tu hermano, a tu primo, a tu papá, a tu vecino. Y sin embargo, muchas veces la propia familia incuba, alienta en el menor un exceso de libertad de expresión que ya transgrede y que ya es violatorio y que en un futuro va a convertir esto en un delito. Bueno, y es que también yo creo, Jonathan Ponciano, que tenemos muchas cosas en contra, ¿no? Tenemos que remar contra corriente cuando el Internet, en lugar de ayudarnos, ya nos perjudica, porque muchos de nuestros muchachos o de los pequeños van adoptando conductas de otros lugares que a lo mejor en otros lugares se vean como una situación normal, sí, pero que en nuestro medio no lo son, ¿no? Y se empieza a tergiversar la situación social y ahí es donde perdemos. Pero acá yo también tengo una confusión, a ver si me la pueden aclarar. La libertad de prensa, la libertad de expresión, pero el libertinaje de la comunicación. Es que la palabra libertinaje sí existe, pero no en el tema de la libertad de expresión. O sea, la libertad de expresión es absoluta, es decir, tú puedes expresar todo lo que desees, todo lo que desees, pero también tienes que razonar que hay leyes que protegen a un segundo o un tercero, por lo mismo no puedes tú transgredir su derecho a no ser violentado. Pero tú te puedes manifestar. ¿qué influyes para alterar ese derecho de decidir solo y influenciarlo? Yo lo decía por lo que dice Eliseo. De repente, las modas. A alguien se le ocurrió vestirse de tal manera y los medios de información o de divulgación, no sé si sea la prensa o sea otro tipo de nombre que se le dé, se encargan de magnificar esto y al rato ya ves a mucha gente imitando moldes y estereotipos que no encajan dentro. Bueno, te pongo un ejemplo para que tú, a razón de lo que estás diciendo. Aquí atropellaron a un motociclista con su esposa, estaba embarazada, murió la señora, joven, tengo entendido, y al que la atropelló, pues decía por ahí nuestro amigo Pedro que estaban satanizando la prensa, que lo tenía sobre el piso básicamente de manera alegórica, y que él consideraba que era un exceso que estaba dañando su integridad, su imagen, de este connotado ciudadano, que en la verdad yo no lo conozco, pero dicen que es muy conocido en Felipe Carrillo Puerto. Yo le decía, y bueno, que eso era amarillismo, decía Pedro. Yo le decía, a ver, la prensa tiene derecho a divulgar los hechos. Sí. Si él estaba tomado o no estaba tomado, si iba a exceso de velocidad, si fue responsable, si fue responsable, la prensa tiene derecho a manifestar el sentir ciudadano. ¿Y cuál era el sentir ciudadano? Era una indignación grande contra la persona responsable. Haya sido o no haya sido accidente, cometió finalmente un delito, ¿no? Ahora, el exceso de calificativo, de influir en la sociedad,
de un medio de comunicación lo puede regular la ley siempre y cuando, primero que nada, la persona a la que está siendo agredida o que se siente agredida por la prensa tiene que interponer una denuncia para que un juez evalúe, acorde a los cánones de libertad de expresión y libertad de prensa, si hay un exceso, que es lo que tú llamaste libertinaje. ¿Me explico? O sea, si no hay un exceso, si lo único que hizo el medio de comunicación darle seguimiento al sentir ciudadano, es decir, primero publico la nota, luego hago un sondeo sobre la gente y así, si hay un seguimiento, no hay un exceso, pero si de opinión y crítica te sobrepasas, ahí podrías ir. Ahí está el problema precisamente, Jonathan, porque tú puedes narrar los hechos que se suscitaron, ¿no? Pero ya vertir la opinión propia acerca del estado etílico de la persona que manejaba o no, o si él fue responsable o no, atribuirle una responsabilidad cuando a lo mejor no la tiene, ya es otra cosa, ¿no? En este caso en particular, las redes sociales fueron las que intervinieron bastante. ¿Y por qué razón? Porque la persona que pues en ese momento se mostraba como responsable del accidente de tránsito había sido un funcionario. Sí. Entonces, ahorita todo lo que vuela a político, todo lo que vuela a funcionario, no es bien visto por nuestra sociedad, ¿no? Independientemente si actúas bien o si actúas mal. Pero el periodista virtió una opinión personal en base a eso. Dirigió la... ¿Cuál fue, a final de cuentas, el resultado de esto? El resultado, hay un peritaje, hay una indemnización. Tristemente, yo diría, ni con todo el oro del mundo le vas a devolver la vida a una persona, ¿no? Desgraciadamente, nuestra ley en el estado de Quintana Roo es muy flexible. Tratándose de homicidios o lesiones derivados del tránsito de vehículos, es muy flexible, ¿no? Esto es lo que a veces la gente no entiende, ¿no? Y yo entiendo la indignación, como decías, por haber causado ese hecho de tránsito, pero bueno, solo la autoridad es quien define si es responsable. Pero sí, pero por ejemplo, los medios de comunicación que la gente común y corriente llama amarillistas, y me refiero a esos periódicos, por ejemplo, que dan una connotación coloquial a la nota. Ellos podrían estar más expuestos a una denuncia, a una demanda. Sí, sí, sí. Hablo del Chile, por ejemplo, al Chile allá en Yucatán, el de peso aquí en Quintana Roo. Y ya casi el Foresto va. Y que en su momento era la famosa alarma, ¿no? Y el Foresto ya se está volviendo también igual que el peso. Decía uno, abrías la alarma y chorreaba la sangre. Pero la diferencia entre el Foresto y el de peso es que el Foresto casi no, muy rara vez utiliza adjetivos calificativos coloquiales. No, definitivamente. En cambio, al Chile y el de peso sí te dicen, se lo llevó la tiznada. Haz de cuenta que ponen unos calificativos. Atropellan a un motociclista, un payaso iba manejando un auto, atropella a un motociclista y el motociclista cae encima del carro, y entonces se lo cargó el payaso, ¿no? O sea, ese tipo de coloquiales que son para atraer al lector, son susceptibles a una denuncia. Pero fíjate, Jonathan, que hace mucho la Secretaría de Gobernación, sí, tenía especial cuidado en ese tipo de cosas. Pero hace muchos años. Y me refiero que ahora en la televisión, en horas en donde se supone están los niños, pues ya te ponen que esta es la cerveza más chingona, ¿no? O sea, por Dios, eso no lo... No podía salir un cantante charro, fíjate, un cantante charro tenía que tener un permiso especial para salir portando el revólver charro. Sí. Bueno, ahora, con cuernos de chivo y bazooka, sus armas y todo, o sea, la música ya no está censurada. Natural. Y eso es parte de la libertad de expresión que regula la ley. O sea, los gobiernos tienen la facultad de regular la libertad de expresión, pero en estos índices en donde tú, por poner un ejemplo, y no quiero cantinflear, el ejemplo es Cancún. Acaban de prohibir los conciertos de cantantes bélicos y que promuevan los narcocorridos y la violencia. Tiene una razón de ser.
y de una razón de ser legal. Claro que, Y claro que viene que incluso sí. en la Carta Magna. Porque dice claramente, dentro de los cánones de la libertad de expresión, que tú puedes manifestar todo lo que quieras, todo lo que pienses, todo lo que deseas y sientes, siempre y cuando no incites a la violencia. Pero, El problema es que eso ¿qué no es Y lo la que Secretaría de hace? Gobernación era estricta en eso antes, Sí, y hace claro. muchos años dejó de serlo. El problema es que alguien ya perdió el control de regular eso, que debe ser el Estado. Pues El Estado, Pero ¿cómo regulas porque- un teléfono celular? porque les conviene. No, sí se Claro. puede. Facebook te censura Sí. alguna publicación Sí, y te castiga, ¿no? sí, también. Pero las percepciones que mandan, o sea, yo lo que no he entendido muy bien es algo inmediato de ahorita, ¿no? De repente ves los halagos a los funcionarios, o a los gobernantes, o las gobernadoras. Bueno, esa es otra onda. Y de repente, pero Es parte ellas de no la- están haciendo nada extraordinario, están haciendo un trabajo, pero las Claro. están poniendo como superhéroes en lo que están haciendo. Es que a veces no son objetivos. No. O sea, están Tocaste- haciendo su trabajo y les tocaste- estamos pagando para que hagan ese Tocaste un trabajo. punto interesante, Ponciano. De ninguna manera hay que estar ¿Por qué endiosando. ¿Por qué el aparato de comunicación social de un gobierno, sea gobierno del Estado, sea gobiernos municipales o de la presidencia de la República, por qué instauran normas de comunicación social en donde todo sea en pro de halagos, adulaciones y alabanzas al mandatario? No puede ser. ¿Por qué? Porque es la forma en cómo pretenden manipular la libertad de expresión del ciudadano. Porque además no es nuevo. Si el ciudadano ve comúnmente que le dice, señora gobernadora, mira, la gobernadora está muy bonita, mira, la gobernadora se está vistiendo de piles, ¿qué pasa? Y no hay otros medios de comunicación que contrarresten eso, entonces el ciudadano empieza a ver solamente lo que escucha en este caso, lo que quiere la el comunicación gobierno social que escuche. del gobierno es más de redes sociales que de medios de comunicación. Entonces la pregunta, ¿es malo decir la realidad de las cosas? No, no es malo, Claro que es no. nuestro derecho. Claro, claro. Bueno, derecho. es O sea, que mis derechos terminan donde empiezan los tuyos. Sí. Entonces, si yo estoy diciendo algo, pero además tengo los elementos y toda la estructura para convencerte de algo que no es lo correcto, pero te voy a convencer de algo incorrecto, pues en un momento dado no es lo que debe de ser, ¿no? Por Y eso, así lo- Mientras no transgredas la ley, que te decía hace un ratito, les decía hace un ratito, hay cánones muy especiales que se tienen que respetar, y lo dice claramente, dice, aunque la libertad de expresión es un derecho fundamental y esencial para la democracia, tiene límites para proteger los derechos de los demás y los intereses legítimos del Estado. El Estado se entiende gobierno en todos sus niveles. El límite de la libertad de expresión depende de las leyes y normas de cada país, Estado y obviamente comunidad, porque a veces las comunidades rurales también tienen su propia ley, ¿no? Pero generalmente se establecen en los siguientes casos. Difamación. No se permite la difamación de una persona, organización o empresa. Discurso de odio. No se permite el discurso de odio que incita a la violencia o a la discriminación. Amenazas. No se permite hacer amenazas contra alguien o implicar en actos violentos. Incitación a la violencia. No se permite llamar a la violencia o a la revuelta. O, obviamente, algo similar. Pornografía infantil. No se permite difundir o consumir contenido de pornografía infantil. Secreto de Estado. No se permite divulgar información clasificada como secreto de Estado. Es importante destacar que el límite de la libertad de expresión varía de acuerdo a cada país y tampoco permite insultar o atacar a terceros por su raza, género, orientación sexual, religión, etcétera, etcétera. Pero fíjate una cosa, Jonathan, hablando en particular del estado de Quintana Roo, hace años y años que desapareció del Código Penal la difamación y la calumnia. Sí. Sin embargo, Entonces, los ciudadanos comunes y corrientes quedamos a merced de aquellos que tendenciosamente hacen Tienen señalamientos. Y es que para dirigir por eso dice aquí que algunos países y estados, a ver, el punto de difamación se había tergiversado tanto que cualquiera te podía a ti demandar por difamación y como es una línea tan endeble, los jueces no tenían, número uno, para empezar, la propia fiscalía que entonces era procuraduría, no tenía el criterio
tácito para poder consignar el expediente. Entonces lo que hacía, tenía archivos enormes por difamación. Y número dos, el juez tendía a ser parcial en su juicio, porque no tenía los parámetros para poder diferenciar entre qué era difamación y qué no lo es. Sí, yo salgo y lo veo medio raro, medio colorado, que es bueno y está borracho. Y eso no es difamarte, eso es lo que tú pareces. Bueno, es que Aunque no estés borracho. Entonces, ¿qué sucede? Que por eso se estableció el daño moral. Sí, el daño moral que pues se puede, que es a través del juzgado civil, en donde puedes tú demandarlo, pero de 1000 casos, a lo mejor uno podrá ganar. Pero el daño moral es un poco más específico. Por ejemplo, el de Sasha Sokol, Sí, Sasha, la que le ganó ahorita a Luis de Llano una demanda, ¿no? O sea, pero ese no fue por daño, fue por abuso. Por daño moral. Pornografía. No, lo que pasa es que aquel externó alguna cosa, ¿no? Pero a lo que voy, nosotros quedamos ya a merced de aquellos que hacen señalamientos sin fundamento. No, a ver, te explico. La muchacha que te manda lo hemos vivido en carne propia. El mismo ejemplo que dio él. Él te vio y dice, tiene cara de borracho. Entonces, espera. Entonces, tú estás en tu oficina, por cierto, estamos en la oficina del Liceo Gaena, estás en tu oficina con un par de clientes y él viene y te ve la cara de borracho. Pero en lugar de reservarse ese comentario para cuando estén a solas, te lo hace delante de ellos. Y entonces, y resulta que tú estabas como que estabas tú desvariando en la asesoría jurídica, y entonces los clientes dicen, ¿sabe qué? Sí, está usted borracho. O no te dicen nada, ¿sabe qué? Mejor vengo otro momento, y se va. Entonces, ahí te causó un daño. Sí. Un daño moral, porque estos van a ir y van a decir a los demás, no vayan con ese abogado porque es borracho. Y como es borracho, desvaría y no sabe dar asesoría. Y pudiera poner ejemplos. Eso sí cae. Pero si él, en el café, delante de los cuates, dice, oye, tienes cara de borracho, no te difamó. Esa es otra cuestión. Pero, digamos, es que Jonathan es una persona, etcétera, y sale la nota. A ver, sin que sea cierto, es que eso no es una apreciación tuya. No, eso no es difamación. Ya le dice la torre a una persona. Hay pero tienen la libertad de expresarlo. No, la ley de imprenta. Creyendo que la ley de imprenta es muy específica. Dice la ley de imprenta: sea verdad o sea mentira, lo que cuenta es el dolo. ¿Sí? O sea, yo puedo decir, Ponciano Martínez Esquivel es dueño de todas las lagunas de Najaco. Ojalá si fuera, pero lo publico. Resulta ser que él es nada más dueño de una sola laguna, enorme, pero una sola. Y yo me equivoqué, pero no hubo dolo porque yo tengo una fuente del municipio que me aseguró que él era, y entonces yo cito a la fuente. No hay dolo de mi parte porque yo lo que quería era que todos supieran que él iba a ser beneficiado por el Tren Maya, porque era dueño de todas esas lagunas. Entonces, si no hay dolo, dice la ley de imprenta, no hay delito que persigue. Pero así sea cierto que él sea dueño de todas las lagunas, pero yo lo publico únicamente para hacerle daño, o sea, si hay dolo, ahí es donde realmente hay una afectación, y ahí es donde realmente al medio de comunicación y al que lo escribió lo dijo, lo puede como decir. Cuando le atribuyes la comisión de un delito sin tener la certeza que esa persona haya incurrido en un acto que se pueda también tipificar como eso. Si el medio de comunicación lo hizo con dolo, entonces sí hay delitos. Y coludido con gobernantes y coludido con mucha gente. Entonces, por eso la ley decía en un principio que la libertad de expresión. Tú sí me entiendes. Sí, claro, sí te entiendo. Por eso decía que la libertad de expresión es una línea muy delgada, que se tiene que conocer bien, que se tiene que saber hasta qué punto nosotros como medio de comunicación sabemos obviamente que sí y que no podemos decir. Mira, por ejemplo, la otra vez en un programa
dije que Cancún, de pronto todos están como en una cena de negros, disputándose las cosas, pero no se ponen de acuerdo porque todos gritan y todos esto, todo lo otro. Tuve que mencionar, por prudencia, que no es una frase que yo inventé, porque yo no estoy en contra de los negros, sino que es una frase ya hecha, coloquial, y que nunca lo dije en términos racistas, pero lo tuve que decir al aire. Sí. Y que además a los negros ni siquiera discuten. Porque no sé. O sea, si hubieras dicho alguna pero es una frase hecha. Sí, entonces, si yo no tengo esa precaución, yo puedo caer en que alguien con dolo me demande. Pero fíjate, yo hace muchos años, en un mensaje, yo inicié, hace 6 años, sin lugar a dudas, había un negro por venir para el estado de Quintana Roo y me lo tomaron a mal, ¿no? Bueno, pero esa no fue una difamación porque no hubo nombres directos. No, es que yo hablaba del porvenir, de lo que se avecinaba para Quintana Roo, que afortunadamente, claro, pero nos movían después, ¿no? Pero yo creo que hay que ser objetivos, ¿no? Y a los gobiernos o a las personas no les debe de incomodar el decir verdades, el decir realidades, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de Felipe Carrillo Puerto, oigan, fíjense que aquí en la esquina hay un bache, pues no le debe de molestar a nadie, al contrario, claro. ¿no? Qué bueno que nos lo señalaron para que podamos nosotros arreglarlo, ¿no? Oiga, fíjense que ya arreglaron el bache de mi colonia, qué bueno, gracias, ¿no? También, ¿no? Se vale, sí, claro. se vale de eso, ¿no? Pero pues no a todos les gusta que les señales las realidades, ¿no? Sí. Pero bueno, pues eso es parte de la libertad de expresión, ¿sí? Y que la gente debe de entender que puede hacer uso de esa libertad precisamente para manifestarse, claro, la manifestación pues de las ideas. ideas. Tuvieron muchos abusos en esas, ya no de la expresión, sino de los medios, porque 30 años, por ejemplo, de la prensa, ¿no? Te dibujaban un país raro, de maravilla, de Televisa, de Azteca, la prensa. El país de nunca jamás. Entonces, la verdad es que los gobiernos, en general, concluye. Entonces, en este momento yo sentía que, bueno, estás viendo que las cosas son diferentes, pero los medios de comunicación lo están poniendo de otra manera, pues te ponen inclusive a dudar. Claro. Pero el que uno empieza a dudar, bueno, es correcto, pero hay mucha gente que ni siquiera duda, sino que cree ojos cerrados todo lo que le están diciendo y por dónde lo están encaminando. Entonces te están formando una realidad diferente. Y esto sí es grave porque entonces empiezas a vivir en un mundo diferente al mundo real que es lo que sucedió ayer en el Estado de México. Aplastante victoria, no fue una aplastante victoria, de que ya enterraron al grupo Atlacomulco, pero no creo que la hayan enterrado con esa casi pareja elección, ¿no? O sea, aplastante la de Coahuila. Sí, esa sí fue aplastante. Entonces, ¿cómo fue el juego de palabras? La verdad es que los gobiernos, decía hace un rato, siempre van a buscar la forma de cómo manipular y cooptar a los medios de comunicación para poder generar lo que decía hace un rato, generar esa influencia social o opinión de que los mandatarios están bien, de que los programas de gobierno están caminando bien, de que todo está bien en el gobierno, de que las cosas se están componiendo, se están mejorando, que estamos evolucionando. Ese tipo de discursos son los que tratan de manipular y por eso hoy en el Día de la Libertad de Expresión estamos viendo que no es que el gobierno esté acallando voces, sino que las está oprimiendo. En el ramo del periodismo vemos a un gobierno que es apático a establecer convenios con la mayoría de los medios de comunicación, tratan de como decía Lito, no los mates a balazos, mátalos de hambre. Y es muy triste porque además el aparato de comunicación social de los gobiernos en general en Quintana Roo, tal vez no todos, pero en una gran mayoría, hay no solo una desatención, sino un maltrato al gremio periodístico. Y eso es lamentable y eso es grave. Pero todos, ¿sabes con qué lo quieren suplir? Todo lo quieren suplir con compañías que se dedican a redes sociales
inventan o crean millones y miles de bots y en las páginas oficiales de tanto del gobierno como personales de cada gobernante salen por cada evento 1 millón de comentarios y con eso creen que ya Pero supieron la comunicación. están alterando una realidad de percepción. Eso es lo de menos. Que quieran alterar, siempre quieren alterar. Obvio. El problema es que tratan de acallar la libertad de expresión, tratando de dominar o de aplastar la libertad de prensa. Pero esto es siguiendo el ejemplo de la primera autoridad del país, ¿no? Sí, por supuesto, es un régimen que viene... Tratan de volar, pero... no, y además... Eso es otra cosa. Y yo creo que no es exclusivo de estos gobiernos, siempre hay diferentes modalidades. Cada gobernante tiene obviamente la manera de cómo intentar acallar, de cómo intentar someter, de cómo intentar cortar. No creo que sea exclusivo de eso, pero ahorita es un poquito más notorio porque con lo de las redes sociales tienen bien engañado al gobernante en turno, haciéndole creer que con que salga en las redes sociales y tenga millones de seguidores y que cada evento tengas 1,000 o 2,000 o 5,000 o 10,000 o 100,000 comentarios y likes, que con eso ya la hiciste. Y es mentira. Nunca van a poder suplir el trabajo de un bot o de los bots y de redes sociales con la opinión y el trabajo de un periodista. Y el periodismo real, ¿no? Así es. Es la opinión de base, de la calle, si quieres. Pues episodio, este capítulo de Centro Maya Quintana Roo, de nosotros, es el número 18, que realmente viene siendo el número 9, y el 9 es el número maravilloso de Tesla. Entonces es un número de la suerte para nosotros. Yo quiero agradecerles que ya llevemos tantos episodios. No, al contrario, Jonathan, yo creo que este medio, este programa que tú trajiste a Felipe Carrillo Puerto, nos da la oportunidad también de hablar con la gente, de decirle algunas cosas a la gente, de decirle algunas cosas a los gobiernos en turno también, de expresarnos, ¿sí? Para, pues, ahora sí que tratar de dar a conocer una realidad, ¿no? Visibilizar el entorno donde estábamos. Sí. Realmente éramos los nadie, éramos una estadística, éramos una cifra, éramos una referencia, pero ahora ya se está viendo una realidad diferente porque hay algo que proyecta. Claro. A lo mejor no sea también la realidad del 100%, es una opinión de un grupo de las personas, ¿no? Pero se está dando. Y al final de cuentas es lo que palpamos. De otro lado, y le decían, Carrillo Puerto es así, así está. Y tú dices, no es así, pero ¿qué le haces? ¿No? Te lo dijeron. Claro. Sí, pues, definitivo. Muchas gracias, querido Ponciano. Gracias, gracias por este buen bonito programa que hemos hecho. La verdad es que hemos estado en diferentes escenarios. Estamos en la cocina. Parlante, hemos estado en diferentes lados. Estamos en la cocina. Estamos en el despacho cocina del Liceo Baena. Hay que hacer un programa asando un corderito o algo así, ¿no? Sí, con gusto. Vamos a ir al rancho, vamos a que usted conozca lo que estamos haciendo allá, para que si usted en su momento quiere criar también cerdo pelón mexicano, que ya lo conoces, Jonathan, también, amigos, con todo gusto. Y borregos también. Borregos y lo que deseemos cotidianamente. Pues muchas gracias a usted. 7 de junio, Día de la Libertad de Expresión. La verdad es que, por lo menos para Grupo Contrapunto, Cancún Channel, Contrapunto Noticias y Chetumal TV, es un honor poder siempre defender nuestro derecho de libertad de expresión y nunca nos vamos a callar. Felicidades a todos mis colegas.